Hola, ¿qué tal? Buen día tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a ver un tema de bastante interés durante la pandemia del COVID-19. Hablamos de la analgosedación y bloqueadores neuromusculares. El tema es de bastante interés porque, pues, este es el típico paciente que nos gustaría ver. Así nos gustaría ver a nuestros pacientes como unos maniquís, que no sintieran, que no tuvieran dolor. Sin embargo, está todo totalmente fuera de la realidad. Son pacientes que, pues, necesitan recibir ciertos sedantes y analgésicos para lograr eh, mm, mantenerlos, pues, en la mejor situación posible, tanto para el manejo ventilatorio como para el confort en general, el manejo del paciente crítico como tal. Entonces, pues es importante concentrar nuestros esfuerzos en lograr obtener una adecuada analgosedación en este tipo de pacientes. Una de las prioridades principales. Eh, ¿Qué analgésicos y sedantes vamos a utilizar? Pues no es como una receta de cocina. Cada paciente tendrá un perfil diferente y las opciones de analgésicos y sedantes de acuerdo a ese perfil serán diferentes. Por ejemplo, aquí nosotros vamos a abordarlo con dos ejemplos para ver cómo, dependiendo del caso clínico, las decisiones en el inicio de analgésicos y sedantes puede ser diferente de paciente a paciente. En el caso clínico 1, tenemos un paciente masculino de 50 años con un COVID crítico caracterizado por síndrome de distrés respiratorio. Se requiere la intubación endotraqueal en este paciente debido a que ya presentaba importante hipoxemia, incremento del trabajo respiratorio, eh, una taquipnea de hasta 37 por minuto y el paciente se encontraba neurológicamente agitado. Eh, el paciente de manera inicial sin afectación hemodinámica. Después de la intubación, el paciente de igual manera, su presión arterial la mantiene normal con una frecuencia cardíaca de 100 por minuto, saturación de 90%, con fibrosis 100% y realizamos una medición de su distensibilidad y encontramos que tiene una muy baja distensibilidad de 15 centímetros de agua. Y pues se procede a realizar objetivos ventilatorios basados en la ventilación protectora. Volúmenes bajos, PIB altos. Se procede a la estabilización hemodinámica y respiratoria y aquí la pregunta es ¿qué fármacos o qué fármaco iniciaríamos como analgosedación? ¿Y cuáles son los objetivos que vamos a buscar? Caso 2. Aquí en este caso es un femenino de 65 años que también tiene el diagnóstico de COVID-19 crítico. Aquí nada más este COVID-19 crítico está caracterizado por ser un choque séptico. La paciente de manera inicial se encuentra estuporosa, luce muy grave, tiene una respiración de Kussmaul, tiene un incremento del trabajo respiratorio y pues evidentemente está indicada la intubación endotraqueal. Se encuentra saturando el 95%, puntas nasales, hemodinámicamente ya vimos, estable hemodinámicamente y la presencia de una acidosis metabólica severa. Se procede a la intubación endotraqueal y con la pura inducción, pues la paciente posteriormente la encontramos prácticamente en coma. La presión arterial después del proceso de intubación pues se deteriora aún más, 80-40, una frecuencia cardíaca de 145, ventilatorio con una distensibilidad estática de 50 mililitros por centímetro de agua, saturando al 100%, fibrosa al 100%, evidentemente es una paciente que tiene su ventilación bastante adecuada. En esta paciente, la pregunta es, ¿qué analgosedación recomendaría? Y los objetivos de esta charla pues, van a ser principalmente conocer qué analgésicos y qué sedantes tenemos, cuál es la importancia de cuándo y cuánto debemos de utilizar de los analgésicos y sedantes, un poco de medicina basada en la evidencia y en existencia, que es otra cosa que tenemos que contar, y es importante considerar debido a que pues, no siempre tenemos la capacidad de tener los medicamentos que queramos. Hay que conocer acciones para ahorrar sedantes y bombas de infusión. Recordemos también que tenemos que estar preparados para llevar a cabo acciones en caso de que estamos ante una pandemia, puede llegar a acabarse los sedantes o inclusive a tener cero disponibilidad de más bombas de infusión. Entonces hay que buscar estrategias en caso de que no tengamos o que caigamos en esta situación en la que no queremos caer, ¿verdad? Pero pues puede ser un problema que se nos puede presentar.
tenemos que comprender la analgosedación basadas en la fase de reanimación. Va a ser diferente dependiendo de en qué fase estemos el paciente, será la recomendación de analgésico y sedante que vayamos a necesitar. Esta estrategia también pues, nos puede ayudar en parte a también ahorrar diferentes tipos de sedantes o utilizarlos de una manera más diversificada y así evitar que se nos consuma solamente un tipo de sedante en específico. Vamos a conocer los bloqueadores neuromusculares, sus propiedades y qué evidencia y cuál es la realidad de los mismos. Y al final de la charla vamos a resolver los problemas basados en los casos clínicos que comentamos de manera inicial. Las propiedades farmacológicas de los diferentes medicamentos que llegamos a utilizar, pues se encuentran los analgésicos y sedantes, y debemos de recordar que no todos tienen efectos analgésicos y sedantes, algunos nada más son sedantes, otros son analgésicos, y aquí ponemos pues los principales que llegamos a tener en el hospital. Está el midazolam, el propofol, buprenorfina, la ketamina y la dexmedetomidina. Aquí lo que viene siendo el midazolam es un medicamento agonista GABA y pues su principal función es ser sedante. El propofol de igual manera tiene su efecto sobre el receptor GABA, es un sedante nada más, no tiene nada de efecto analgésico, no olvidemos eso, es una cosa muy importante. La buprenorfina es un analgésico que llegamos a utilizar, un analgésico opiáceo, tiene efecto primordialmente analgésico. El Precedex, la dexmedetomidina, un agonista alfa-2 adrenérgico, tiene efecto analgésico sedante y de igual manera tiene su efecto ansiolítico a dosis bajas. La ketamina es un medicamento que no utilizamos con frecuencia, pero es una opción bastante buena porque aparte de que lo podemos utilizar como sedante disociativo, pues tiene su efecto analgésico. En cuanto a la medicina basada en la evidencia, bueno, existen muchos estudios que comparan el uso de diferentes sedantes. Y de manera de conclusión podemos decir que todos los sedantes pueden utilizarse de manera segura en los pacientes críticos. Sin embargo, debemos de comprender también que el uso de esos medicamentos también debe de estar individualizado dependiendo de las condiciones de nuestro paciente y los objetivos que requerimos en un paciente determinado. Así de que pues realmente no hay una receta de cocina en los pacientes que vamos a sedar, les vamos a poner su analgesia. ¿Cuándo y cuánto de analgosedación? Lo primero que tenemos que comprender es el concepto de analgesia first. Nosotros antes que nada necesitamos controlar el dolor en los pacientes. Para eso aquí tenemos una lista de analgésicos que llegamos a utilizar. Tenemos en verde y lo pongo en código de colores porque son los que más tenemos disponibles en el hospital, buprenorfina y tramadol, pero también podemos utilizar otro tipo de fármacos como fentanilo, morfina o remifentanilo. Aquí ponemos los principales, buprenorfina y tramadol. Lo importante siempre a la hora de tomar la decisión de utilizar algún analgésico, que es lo primordial en todo paciente crítico, es también determinar cuánto analgésico necesitamos, y eso va a depender también precisamente del caso clínico. No va a ser lo mismo ver un paciente crítico politraumatizado, un paciente crítico por otra causa. Entonces, las necesidades de analgésico por obvias razones van a ser diferentes. Lo importante también va a ser monitorizar qué tanto dolor pueda tener nuestro paciente, y para eso existen escalas que es importante tenerlas presentes, como es el BPS o este que encontramos aquí, que es el CPOT, que tiene como indicadores pues la expresión facial, movimientos del cuerpo, la tensión muscular y la adaptación al ventilador. Y aquí, por ejemplo, podemos ver pues, evidentemente que este paciente pues se encuentra con bastante dolor y es importante buscar la manera de disminuir ese dolor en este paciente. ¿De acuerdo? Entonces, en primer lugar está la analgesia. Va a haber veces que inclusive va a haber ciertos casos en los que con la pura analgesia vamos a obtener a nuestro paciente los objetivos que requerimos. ¿Y a qué me refiero objetivos? Porque todos los pacientes son diferentes y los objetivos de analgosedación va a ser totalmente diferente. Por eso existe esta escala que se llama la escala de RASS, de agitación y sedación, y de acuerdo a lo que nosotros tengamos de objetivo va a ser las necesidades de analgésicos y sedantes que vamos a necesitar.
En esta situación, los pacientes críticos de COVID-19, la gran mayoría, pues, que son críticos y que tienen síndrome de distrés respiratorio agudo, pues necesitarán sedaciones de hasta un RASS de -4 y -5. ¿Qué quiere decir? Que pues, posiblemente no solamente lleguemos a necesitar un sedante, sino hasta 2 sedantes. Realmente en la terapia intensiva una sedación de -4 o -5 no suele ser tan necesaria. Son pocos los casos que llegan a tener esta necesidad. Por ejemplo, los pacientes que tienen estatus epiléptico, los pacientes que necesitamos tenerlos con bloqueo neuromuscular, aquellos pacientes que tengan traumatismo cranoencefálico severo, pues son pacientes que necesitamos llevarlos a este nivel de sedación pues, más profunda. De igual manera, los pacientes que tienen síndrome de distrés respiratorio agudo, pues necesitamos llevarlos a este nivel de sedación. Entonces, es por eso que nosotros necesitamos plantearnos bien cuál es el nivel de sedación que necesitamos, a la que necesitamos llegar, y en base a eso, pues diseñar combinación de sedantes en caso de que sea necesario. Usualmente, pues por obvias razones, los pacientes que tienen distrés respiratorio llegan a necesitar hasta midazolam y propofol, una combinación de analgésicos y con sedantes para lograr el objetivo de sedación. Para poder investigar las dosis de los fármacos sedantes y analgésicos recomendadas, pueden bajar esta aplicación. Esta aplicación vienen pues las dosis de los medicamentos sedantes. También vienen algunos ejemplos en base al peso de 70 kilogramos, es una cosa que tienen que considerar. Entonces, les puede mucho ayudar para determinar qué medicamentos sedantes y cuál es la dosis de los mismos para ser utilizada en los pacientes. ¿A qué nos referimos con la analgosedación basada en la reanimación? Bueno, pues no va a ser lo mismo utilizar una analgosedación en un paciente crítico, chocado, que se encuentre en la fase de rescate o optimización de la reanimación, a diferencia de un paciente que ya tenemos en protocolo de destete ventilatorio. Las necesidades de analgesia, de sedación y ansiolisis inclusive, pues van a ser diferentes. Es por eso que en diferentes etapas de los pacientes críticos, pues serán las opciones que tengamos. Por ejemplo, en las fases iniciales de rescate, en la que nosotros tenemos a nuestro paciente inestable hemodinámicamente, una opción bastante útil sería utilizar imidazolam o incluso utilizar ketamina o utilizarlos combinados junto con analgésicos para lograr objetivos de sedación sin involucrar tanto la condición hemodinámica. Una vez que nosotros tengamos a nuestro paciente pues optimizado, con objetivos hemodinámicos, ya más estabilizado, pues podemos llegar a utilizar otro tipo de fármacos como es el propofol y tratar de ir disminuyendo el midazolam, debido a que si nosotros duramos mucho tiempo con midazolam o no titulamos bien la dosis del medicamento y sobresedamos, pues puede llevar a una sobresedación y por lo tanto pues el efecto del midazolam puede durar bastante tiempo y resultar ser un problema posteriormente. La estabilización y en la optimización, el uso del propofol puede ser una opción, ¿verdad? Podemos agregar el propofol, es un medicamento que de manera inicial lo utilizamos porque pues, puede promover mayor inestabilidad hemodinámica y también de igual manera puede promover la acidosis metabólica hiperlactatémica, pero tiene la gran ventaja de que es un medicamento que lo podemos titular rápidamente, el efecto actúa rápido y también deja de ser efecto rápido, por lo que en otras instancias el paciente crítico puede ayudarnos a poder hacer hasta inclusive ventanas neurológicas en un momento determinado. De igual manera, ya en una fase de estabilización, podemos considerar disminuir los opiáceos y el propofol, e inclusive iniciar otros medicamentos como la dexmedetomidina. Porque aquí, por ejemplo, yo puedo iniciar la disminución de los opiáceos? Porque la dexmedetomidina también, recordemos que tiene un efecto analgésico. Y de igual manera la dexmedetomidina tiene la gran ventaja de que no afecta el centro respiratorio y por lo tanto nuestro paciente puede iniciar a respirar, no se bloquea el proceso ventilatorio. Entonces, ya en el desescalamiento y en las ventanas neurológicas, el uso de la dexmedetomidina ya a una dosis baja nos puede permitir manejar
más el delirium o inclusive el dolor con otros tipos de analgésicos antiinflamatorios y también tener a nuestros pacientes sin ansiedad. Recordemos que los pacientes que anteriormente estuvieron en una condición crítica, que estuvieron mucho tiempo sedados, son pacientes que tienen alto riesgo de presentar delirium y por lo tanto es uno de los objetivos que tenemos. También el tratar el delirium, tener a nuestros pacientes con el mayor confort posible. Con respecto a las acciones para ahorrar sedantes y bomba de infusión, cabe antes mencionar que no es una situación que sea lo ideal. Estamos totalmente conscientes que los medicamentos tienen que darse cada uno por separado para poderlos titular de manera individual. Sin embargo, pues nunca descartamos la posibilidad en la que pues ya haya pocos sedantes, inclusive pocas bombas de infusión y tengamos muchos pacientes, pues podría ser el momento de inclusive utilizar medicamentos sedantes combinados administrados en una bomba de infusión. Vaya que voy a volver a repetir esta situación. Es una situación que nadie espera. La recomendación es, por mucho, inclusive la recomendación ideal es cada sedante tiene que tener su propia bomba de infusión. Sin embargo, van a haber ciertas situaciones en las que demande la necesidad de combinar medicamentos. Y aquí pongo algunos ejemplos. Solamente se trata de hacer un poquito de matemáticas para que sea acorde las dosis de ambos medicamentos que se están combinando. Por ejemplo, podemos combinar el midazolam con el propofol en pacientes que tengan hemodinamia estable y que no tengan tanto dolor. Podemos utilizar el propofol con la ketamina, aquellos pacientes hemodinámicamente estables con dolor. O podemos combinar aquellos pacientes con midazolam ketamina que se encuentran inestables hemodinámicamente con o sin dolor. Entonces aquí vienen algunas preparaciones que se podrían recomendar, más que nada porque con estas combinaciones que estoy presentando aquí, pues realmente no estaríamos dando de menos ni de más la dosis de algún medicamento en específico. Para eso uno tiene que sentarse un rato y hacer matemáticas con los medicamentos y dosis recomendadas, porque si no hacemos eso y administramos de manera arbitraria los medicamentos, pues podemos estar dando de menos de un fármaco o estando dando de más de otro a las dosis recomendadas, ¿verdad? Entonces, puede llegar a ser algo necesario, no lo descarten la posibilidad de utilizarlos, pero si nunca tienen la necesidad, bueno, pues lo ideal es siempre utilizar cada uno de los sedantes en su bomba única. También inclusive el grupo de los CEMICIP, los profesionales de enfermos críticos en España hicieron un protocolo en la que pudieran tener pacientes en la que haya desabastecimiento de sedantes y analgésicos y tener la necesidad de utilizar otro tipo de fármacos. Aquí yo les pongo un ejemplo también. Anteriormente, en guías de sedonalgesia anteriores, llegaban a considerar incluso el haloperidol. Entonces, en las guías actuales no se recomiendan, sin embargo, pues ante la situación de la pandemia y en la que tengamos algún paciente que ya no tengamos midazolam ni algún otro sedante, puede llegarse a considerar el uso del haloperidol. Aquí vemos qué dosis se pueden llegar a utilizar. Vuelvo a repetir, no son medicamentos actualmente recomendados. Sin embargo, ante una situación de una pandemia, bueno, tenemos que empezar a sacar todos los arsenales que tengamos disponibles, pues con el objetivo de darle tratamiento a nuestros pacientes. ¿Y qué encontramos sobre los bloqueadores neuromusculares? Bueno, para empezar, los bloqueadores neuromusculares tenemos de las recomendaciones en el síndrome de distrés respiratorio se encuentra el cisatracurio y tenemos el becuronio, ¿verdad? Los dos son bloqueadores neuromusculares y su principal indicación en los pacientes que tienen síndrome de distrés respiratorio agudo, los pacientes que tienen el COVID-19, pues es cuando existen mal acoplamiento ventilatorio, cuando existen asincronías que también pueden ser muy dañinas, así como sería el no hacer las medidas de protección pulmonar. ¿Y qué tan necesaria es? Bueno, pues realmente hace ya 10 años había salido un estudio en la Curasis en la que pues comentaban acerca de que utilizar tempranamente los bloqueadores neuromusculares con el cisatracurio pues tenía un impacto en la mortalidad.
Actualmente en el estudio de 2019 del PETAL y el Rose, pues habla acerca de que el bloqueo neuromuscular temprano, pues realmente no existe un impacto en la mortalidad. Sin embargo, pues tenemos que ser también muy juiciosos a la hora de leer artículos. Aquí lo único que llega de conclusión es de que el uso de los bloqueadores neuromusculares puede ser utilizado a demanda. Si nosotros vemos que nuestro paciente se encuentra con una importante asincronía y que las asincronías están siendo de mayor impacto y que puedan dañar a nuestro paciente, pues evidentemente en esos casos sí se puede utilizar los bloqueadores neuromusculares a demanda. Entonces pues no se trata de igual manera, como hemos dicho, receta de cocinas. Tenemos que orientarlo a la evaluación de nuestro paciente y ver cuáles son las necesidades del mismo. Ahora, después de ver ya algo de lo que es la sedación, la analgesia, también hay otro punto importante que tenemos que considerar. Los pacientes que ya logramos estabilizar y que ya los encontramos en un protocolo de weaning ventilatorio. Aquí en esta situación, el uso de ventanas neurológicas tiene muchos beneficios. Y aquí yo les voy a comentar cómo a veces la evidencia tiene ciertas contrariedades. Por ejemplo, este artículo de Cochrane hace una comparación de los pacientes que se les hace una interrupción diaria de la sedación y pues llega a la conclusión de que, pues, que no es tan bueno porque los pacientes se les llegan a extubar y llegan a ocurrir situaciones que no son adecuadas. Sin embargo, aquí viene la pregunta de en dónde están haciendo los estudios, quién está vigilando a los pacientes. ¿Por qué? Porque es evidente que utilizar una interrupción diaria de sedante pues es de mucha utilidad, porque así podemos evaluar cuál es el momento ideal para nosotros poder decanular a nuestro paciente. No hacerlo puede aumentar el riesgo de la sobresedación o no identificar de manera precisa en qué momento podemos extubar a nuestros pacientes y pues mitigar todos los riesgos que conlleva el hecho de que esté intubado, ¿no? Que se tape el tubo, que tenga una neumonía asociada a la ventilación. Entonces, a veces uno tiene que ser muy juicioso al evaluar la evidencia científica. En este caso, pues la recomendación es evidente. Siempre si tienes un paciente que ya lo puedes progresar temprano en la mañana, hay que hacerle su interrupción de sedantes, hay que estar atentos, no hay que dejarlos a la deriva. Si uno está atento, uno puede supervisar cómo despierta. Por medio de la evaluación RAS no podemos identificar inclusive la necesidad de utilizar otro tipo de sedantes como la dexmedetomidina para tenerlos tranquilos. Es un proceso dinámico que va en función de individualizar a nuestros pacientes y no hacerlo como una receta, como hemos dicho, una receta de cocina. Hay que individualizar a nuestros pacientes y trabajar con objetivos. ¿Qué es lo que quiero con mi paciente? ¿Cuál es el RAS que necesito? ¿Qué es lo que me falta evaluar en mi paciente? ¿O qué me hace falta para poder ya lograr quitarle el tubo? Todo ese tipo de preguntas nos tenemos que hacer. Necesitamos hacernos preguntas y en base a nuestras preguntas basadas en nuestro paciente, tomar las decisiones de uso de analgésicos, de sedantes y de toma de decisiones. ¿Qué medidas tenemos que considerar durante esta pandemia? Bueno, ahorrar los fármacos de analgosedación, siempre usando solo lo necesario, evitar la sobresedación, ¿sí? Ahí en este momento también entra un cuestionamiento acerca de pues, la utilidad del BIS, es bastante útil porque pues una de las desventajas que tenemos al llevar a nuestros pacientes a RAS de -4, -5 es que pues a veces no sabemos si con una determinada dosis o una determinada dosis un poquito más baja podríamos obtener el mismo objetivo. Eso no lo podemos saber. Es difícil saberlo, ¿verdad? La única forma es disminuir la dosis, pero si de repente nuestro paciente pasa de un RAS de -4 a -2 por esos ajustes, pues puede llegar a ser peligroso si no se encuentra listo nuestro paciente. Por eso el uso del BIS es una manera más objetiva
para determinar el grado de sedación que se encuentra en nuestro paciente. Entonces, el uso del BIS no solamente nos ayudaría a la monitorización adecuada de nuestro paciente, sino también evitar el uso excesivo de sedantes en caso de que no sea necesario. Usar escalonadamente los medicamentos sedantes, como ya lo explicamos, de acuerdo a la fase de reanimación. Ya lo voy a volver a repetir de manera rápida. No va a ser lo mismo un paciente que está en la fase de rescate a un paciente que ya lo estamos desescalando, que está en fase de que lo estamos progresando. Las necesidades de sedantes van a ser diferentes y necesitamos hacer ese ajuste de qué sedante es el más adecuado de acuerdo a mi paciente. También tenemos que buscar o determinar estrategias no convencionales, el uso de ketamina, uso de fentanilo. También en caso de que sean pacientes que tengan mucho dolor o que el dolor sea un causante importante, pues utilizar hasta analgésicos antiinflamatorios, medicamentos neurolépticos en caso de que tengan el delirium. Hay que buscar o tener en mente estrategias para ahorrar uso de bombas de infusión, que es lo que vamos a hacer en caso de que se nos empiecen a limitar. Hay que hacer ventanas neurológicas cuando sea posible. Si nuestro paciente posiblemente ya esté listo para ser extubado, hay que ofrecerles las ventanas neurológicas, siempre teniendo presente que necesitamos estar monitorizando muy de cerca a nuestro paciente para evitar situaciones que se nos salgan de control y que, y ahora sí como dice el dicho, que salga más caro el caldo que las albóndigas. Entonces es una intervención que es muy útil, pero esa intervención tiene que ser muy bien vigilada. Y las otras medidas también que debemos de considerar es evitar el encarnizamiento terapéutico, porque para empezar, estar practicando ese tipo de encarnizamiento, bueno, puede hacer que también estemos utilizando medicamentos de manera innecesaria en pacientes que ya tienen alto grado de futilidad. Y para terminar una charla rápida, me gustaría enfocarme en los casos clínicos para que vean cómo es diferente de caso en caso el uso de analgosedación. En el primer caso tenemos un distrés respiratorio severo y si vimos nuestro paciente de manera inicial estaba muy agitado, cabe el riesgo de que en cuanto empiece a retirarse el efecto de la inducción durante la intubación, nuestro paciente se nos puede poner muy inquieto. Entonces es un paciente que va a requerir posiblemente medicamentos pues, dobles, ¿no? En este caso, una consideración que podría hacer es utilizar, aparte de la analgesia, utilizar midazolam y propofol combinados. Ya esta combinación yo la estoy haciendo por dos situaciones. Nuestro paciente de manera inicial está muy agitado, entonces no podemos permitir que nuestro paciente vuelva a despertar después del proceso de intubación y menos si estamos en un protocolo de iniciar protección pulmonar con volúmenes bajos y con PIB altos. Inclusive, también podemos llegar a tomar la decisión de uso de bloqueadores neuromusculares si es que llega a ser necesario, si es que tiene el paciente, a pesar de tenerlo con buena o con una adecuada sedación, una monitorización de la sedación de -4 a -5, el paciente todavía tiene asincronías con el ventilador, o queremos hacer algún tipo de maniobra de reclutamiento alveolar, bueno, tenemos que utilizar un bloqueador neuromuscular. Entonces, si podemos darnos cuenta desde un principio, podemos nosotros detallar cuáles pueden ser las necesidades de nuestro paciente, debido a que nosotros conocemos nuestro paciente antes de la intubación. Nuestro paciente estaba agitado, pues posiblemente utilizar sedantes combinados pueda llegar a ser necesario. Aquí lo importante es no solamente iniciarle los sedantes, sino monitorizar y buscar los objetivos de RAS, porque a partir de ellos nosotros vamos a lograr de una manera muy objetiva obtener resultados en nuestros pacientes. Entonces, aquí, en este caso, midazolam propofol. ¿Por qué propofol desde una manera inicial? Bueno, también recordemos que nuestra evaluación hemodinámica en este paciente pues tenía una condición hemodinámica bastante buena. Nunca llegó a tener hipotensión. Por lo tanto, nos permite llegar a tomar la decisión de utilizar también propofol. No siendo el caso 2, aquí es una situación totalmente diferente. El motivo por la que se toma la decisión de la intubación es porque la paciente se encuentra estupurosa, neurológicamente pues está mal y la paciente está críticamente enferma. Necesitamos manejarle la cuestión ventilatoria
Pero aquí la situación es bastante diferente. Nuestra paciente de manera inicial ya estaba estuporosa, de hecho ni siquiera teníamos problemas con ella en cuanto a su situación neurológica. Entonces, después de la inducción, nuestra paciente cae en coma, seguramente esta paciente no va a requerir grandes cantidades de sedantes para lograr un objetivo, ¿verdad? Ella inclusive podemos dejarla con un poco de analgesia y con una dosis muy baja de midazolam o algún otro tipo de sedante, y con eso sería suficiente para lograr objetivos de sedación. ¿Y por qué me podría atrever a decir que las dosis de sedante muy bajo? Porque de manera inicial ya vimos que la paciente de manera basal estaba estuporosa, y aparte los objetivos de sedación en una paciente como el caso 2, pues los objetivos de RAS no van a ser tan exigentes como lo es con un síndrome de distrés respiratorio agudo. Recordemos que en el caso 1 era un paciente que justo después de la intubación y la evaluación de la ventilación mecánica es un paciente que tenía un distrés evidente, una distensividad muy baja. Por lo tanto, nuestros objetivos de RAS tienen que ser llevados hasta un RAS de -4, -5. En el caso 2 es diferente. Yo con un objetivo de un RAS -1, -2, en este caso sería suficiente. Inclusive si me la pudiera llevar con pura analgesia y mi paciente se mantiene en un RAS de -1, -2, pues con eso sería suficiente. De igual manera, el uso de bloqueadores neuromusculares en este caso pues no tendría en ningún sentido, a excepción de durante la secuencia rápida de intubación, obviamente, pero posteriormente no tiene cabida el uso de estos medicamentos. Entonces, si se pueden dar cuenta, las decisiones que se tomaron acerca del uso de sedanalgesia en cada uno de los pacientes no es una recomendación general, eso sería imposible de hacer, ¿verdad? A veces en nuestra práctica clínica llegamos a conocer médicos que tienen la costumbre de siempre utilizar lo mismo y hacer siempre lo mismo cuando realmente debemos de recordar que lo más importante es conocer las recomendaciones que existen y en base a esas recomendaciones y nuestro paciente individualizarlo y hacer la secuencia de decisiones, las decisiones inteligentes que debemos de hacer de caso en caso, ¿de acuerdo? Lo más importante es tener presente pues qué sedentes tenemos, cuál es la situación de nuestro caso clínico, cuáles son los objetivos que queremos llevar a nuestro paciente en específico, y en base a eso formular nuestro plan o nuestra estrategia de analgosedación. Lo más importante, pues definitivamente siempre será hacernos las preguntas correctas, y eso es un arte y tenemos que aprenderlo. Entonces, es todo por hoy. Agradezco mucho su atención.